Estamos, lo prometido es deuda. Aquí con Marcelo Drueto Ojeda. ¿Cómo andas, Marce? Muy bien, gracias. ¿Se escucha bien ahí? El operador me quiere matar, yo estuve a último momento cambiando el micrófono. Se escucha bien ese, ¿no? Ahí, perfecto. En este bloque de la ley y el desorden lo vamos a presentar así. Perfecto, me parece espectacular, un nombre muy atinado para la lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando concretamente. Bueno, es el espacio para hablar y reflexionar acerca de este contexto que es la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral que ya está vigente. Y lejos de reducir la litigiosidad como es lo que se pretende, especialistas ya advierten que podría aumentarla, incrementarla. Y en este sentido, la CGT ha iniciado 2 acciones en la justicia cuestionando la constitucionalidad de varios artículos de la reforma. Una en el Fuero Contencioso Administrativo y otra en el Fuero de la Justicia Nacional del Trabajo. Por esta última, la semana pasada, la CGT logró suspender a través de una medida cautelar varios artículos de la reforma laboral. Quería preguntarle al compañero Drueto si nos podría contar un poquito acerca de estas acciones judiciales, acerca de cuál vendría siendo la estrategia de la CGT para frenar la aplicación plena de la reforma laboral, en qué contexto estamos. Por ahí quizás para empezar, ¿qué significan las declaraciones de inconstitucionalidad, Marce, para aclarar un poco y llevar al llano a los compañeros? Muchas gracias por la pregunta, Mary, me parece súper interesante y es algo que creo que es muy importante de aclarar, bajar el tecnicismo y que todos podamos entender y poder comprender cuál fue la estrategia. Porque se resguardan en eso, ¿viste? En las palabras sofisticadas, si se quiere, de profesión. Y es como que muchos nos quedamos afuera sin entender que lo que nos está pasando nos perjudica. Absolutamente. Hubo, como bien decís, 2 acciones. La primera acción se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que es el tribunal que naturalmente está previsto para todas las acciones en que el Estado es parte. La ley, la mal llamada ley de modernización, la reforma, establece justamente que para la competencia por motivos sindicales corresponde la justicia contencioso administrativa. En mi opinión no tiene un asidero legal fuerte, realmente es muy cuestionable, como el resto de la ley. Pero más allá de eso, fue muy bien planteada la estrategia, en mi opinión, la estrategia de la CGT. Se planteó el pedido de inconstitucionalidad de la ley, donde cuando se declara inconstitucional una ley, automáticamente queda nula, ¿no? Al ser contraria, queda inaplicable al ser contraria a la Constitución. ¿Por qué le da el pie, la CGT elige decir que es inconstitucional? ¿En qué se basa, de alguna manera? Bueno, en muchísimas cosas, es toda inconstitucional, digamos, es un catálogo de todas las inconstitucionalidades posibles de la ley. Hay como una cosa que se llama pirámide normativa, donde lo que está en la cúspide de la Constitución y todo lo demás no puede contradecir la Constitución. Si vos sancionás una ley, no puede contradecir la Constitución. Que vendría a ser la madre, de alguna manera, de donde emanan todas las demás. Y los ¿no? jueces un poco cumplen esa función, ¿no? El control de constitucionalidad de las leyes. Absolutamente. Contradice. Es una muy buena estudiante de Derecho esta chica. Es prácticamente una colega. Por supuesto que sí. Divina. Así divina. que contradice no solo la Constitución Nacional, contradice los pactos internacionales, muchos de ellos con jerarquía constitucional, que desde la reforma de la Constitución quedaron con esa jerarquía. Contradice también los tratados de la OIT, el 98, el 87, bueno, una serie de cosas. Digamos que la historia para esta reforma no tiene mucho que ver, digamos, no les importó mucho los... Exacto, ahora desde lo que es la estrategia jurídica, se plantea la acción de inconstitucionalidad, que el juez analice si en su esencia la ley es inconstitucional y analice los argumentos por los que... Pero también conjuntamente se plantea una acción de amparo para frenar inmediatamente
la vigencia de la ley. Entonces, dos cuestiones a la vez. Claro, dos cuestiones a la ley. Muy bien. El amparo, como ustedes bien saben, porque lo han visto por otros casos, exige determinados requisitos para que inmediatamente el juez, a través de esa acción de amparo, frene la operatoria de la ley, que la ley pueda estar vigente, mientras se analiza el fondo de la cuestión. Es decir, es una acción inicial donde dice, bueno, a partir de ahora que no haya cambios. Frenamos los efectos, mientras se analiza, sigue el proceso y se analiza la letra chica, digamos. Exactamente, el fondo del que asunto. Sería como lo conceptual, digamos. Ahora bien, para ese amparo, que es esa medida excepcional que frena la operatoria de la ley, hace falta determinados requisitos, entre ellos acreditar el peligro en la demora, acreditar la urgencia de cualquier amparo, que es lo que el Tribunal Contencioso Administrativo entendió que no existía. A mi modo de ver, en forma errónea, pero entendió que no existía eso. Al ser una ley aprobada por el Congreso, por las cámaras y demás, entendió de que había que hacer un análisis más amplio y que no había peligro en la demora, que no había situaciones que podían conllevar a hechos que no pudieran retrotraerse, que causaran un gravamen, un daño que no pudiera retrotraerse. Es lo que ellos entendieron y por eso no dieron el amparo, pero sí sigue el análisis de fondo. Es decir, lo que no dio el contencioso administrativo fue la acción de amparo. La CGT inició otra acción en el juzgado laboral, Juzgado Nacional Laboral, donde ahí sí el juez laboral, Raúl Ojeda, acogió el amparo favorablemente. Por eso es que está frenado 82 artículos, 83 artículos, ¿no? Corríjame, de la ley. Que en este momento están en suspensión. Claro, no estarían vigentes, digamos. ¿Y qué sucedió con esto? Que es importante entenderlo. Se generó una discusión de si en realidad estaba bien planteado en el Juzgado Nacional de Trabajo o debía plantearse en el Juzgado Contencioso Administrativo. Con lo cual, el gobierno, que sentía que políticamente tenía más chances de prosperar la ley en el contencioso administrativo y que entendía que esa era la competencia que le correspondía, inició una acción inhibitoria, que ahora vamos a hablar de qué es eso, una acción inhibitoria en ese juzgado. Cuando se discuten las cuestiones de competencia, es decir, a qué juzgado... ¿A quién le corresponde? Exacto, tal cual. Eso se llama cuestión de competencia legalmente. Cuando se discuten hay dos tipos de acciones posibles. Una es la acción declinatoria, que es la más común, que, bueno, una persona inicia un juicio, el demandado siente de que está iniciado en un juzgado que no corresponde, presenta una acción declinatoria ante el mismo juez para que el juez declare que no es competente y, bueno, que vaya al juzgado que sea competente. Y después la otra que existe es la inhibitoria, que es la que usaron acá, que se presenta ante el juzgado que el demandado cree que es competente. Para que ese juez, si se declara competente, si la acepta, la acción le reclame al juzgado que tiene la causa, en este caso el administrativo, al laboral, que deje de entender en la causa y que le remita las actuaciones. O sea que ahora lo que hay es un conflicto de competencia, ¿no es cierto? Entre el contencioso administrativo y el Juzgado Nacional Laboral. Sí, técnicamente todavía hay una cuestión de competencia. Pero conflicto es si el juez laboral dijese no acepto la acción inhibitoria. ¿Qué pasa ahí? No la acepto. El juez Raúl Ojeda, por lo menos hasta hace minutos, digamos, claro, porque esto es minuto a minuto. No quise quedar desactualizado. No, está muy bien. No había aceptado la acción aún, tampoco la había rechazado, con lo cual hoy sigue vigente el amparo, pero si el juez lo rechazara, ahí sí se genera un conflicto de competencia. Y en esos casos las actuaciones tienen que ser derivadas al tribunal superior en común que tengan, que en este caso sería la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que sería la que decida a qué juzgado le corresponde entender en la causa.
por tu experiencia, si llega a caer ahí, ¿qué posibilidades tenemos de que salga favorable para nosotros esto? Pocas. Siempre con la verdad. Pero, Siempre con la verdad. no deja de ser Claro. mi humilde opinión. No, nada por más. supuesto. Pero la Así opinión que bueno, así están planteadas las cosas. Hoy por hoy sigue suspendido, el juez laboral aún no aceptó el pedido del juez contencioso administrativo de que deje la causa y remita todas las actuaciones. Y bueno, en esa situación estamos, minuto Ahora, a minuto. Perdón, desconozco, pero suponiendo que después la CGT apele a esa supuesta sentencia, calculo que después terminará llegando a la corte en algún momento, no sé. Bueno, esa es otra instancia que podría darse, que el juez acepte la inhibitoria, pero ahí no es que corre el traslado de las actuaciones al juez contencioso administrativo y listo. No, la CGT puede apelar esa medida. Claro. Y terminamos, como habíamos dicho, con conflicto de competencia, el Tribunal Superior Común, que sería la Cámara Contenciosa Administrativa. Claro. Ese es más o menos... el estado de situaciones a este momento. Claro, y muy resumido, ¿qué es esto de por qué un juez, por qué un otro juez? Y después un dato de color es que durante muchos años la acción inhibitoria se dio solamente cuando se planteaba en un juez que no era de la jurisdicción. Claro. Es decir, para facilitar la defensa del demandado. El demandado es de Tucumán. Y el juez estaba acá en Capital. Exacto. Bueno, entonces yo planteo demandado ante un juez del mismo fuero de Tucumán una acción inhibitoria para que le pida que remita la causa. Bien, clarísimo. En el 2013 sale una ley, que es la 26.854, donde ahí, en los casos en que el Estado es parte, se establecen los requisitos para las medidas cautelares y se establece la competencia. Y en esa ley está previsto de que pueda presentarse incluso en la misma jurisdicción ante el contencioso administrativo esta medida inhibitoria. Pero lo facilita. Sí, totalmente, claro. Es la cuestión de facilitar, de que se consume de alguna manera la cuestión jurídica. Exacto. Bueno, lejos de facilitar las cuestiones para los sindicatos, si esto se llega a aprobar, realmente lo que estamos tratando de hacer en este espacio también me parece que está bueno que lo pongamos en común, es que para todos los compañeros, para todas las compañeras que de alguna manera tuvieron la percepción en su momento de votar por este gobierno, bueno, Mary cada vez que tiene su columna de actualidad que toca el plano político, social y también económico, junto con Charlie, con Numa, lo están dejando claro cada vez que pueden, cada vez que tienen el espacio. Vos, con respecto a la parte de cómo estaríamos retrocediendo en materia de derechos laborales, que lo decimos una y otra vez, hoy a la editorial la denominamos una desconexión sideral. Hay una desconexión sideral entre nuestra historia, los esfuerzos de nuestros mayores, nuestras generaciones antepasados, y lo que nosotros hoy aquí, lo que estamos laburando hoy, que somos los trabajadores. Parece que hay algo ahí que no termina de encajar y que no es muy bueno para nosotros, ¿no? Ahora bien, Pablo, esto en realidad también cabe hacer la salvedad de que si bien es muy perjudicial esta ley para los trabajadores, es cierto que muy probablemente termine en una catarata de juicios laborales y de pedidos de inconstitucionalidad. No es que si la acción planteada por la CGT saliera en contra, digo la acción de amparo, ¿no? Porque el fondo no me imagino que pudiera salir en contra, es absolutamente inconstitucional. Sería absurdo de alguna manera. Sería absurdo. Lo que pasa es que mientras la ley va a quedar vigente... Está lleno de absurdos la realidad de hoy el día. Y la ley queda vigente y mientras los despidos son con la nueva ley, los bancos de hora con la nueva ley, las huelgas quedan totalmente restringidas, minimizadas, prácticamente quedan prohibidas. Y te hago un paréntesis, Madanes Quintanilla, el que era dueño de FATE y el presidente de Aluar, se remite a esto, se agarra a esto que decís vos. Y le preguntó el otro día a un periodista, en una entrevista mano a mano que le estaban haciendo, le dijo, ¿sabes por qué no puedo volver a abrir FATE?
Porque el 70% ya agarraron lo... Entonces, realmente hay una falta de fuerza de clase de trabajadora, me parece, que desde acá justamente lo que estamos tratando de promover con un poco de información para que las cosas se vean tal cual son. Ahora, y Marce, ¿cuál sería la diferencia entre por ahí una persona común, una persona individual que va a la justicia a reclamar por esta declaración de inconstitucionalidad porque ve afectados sus derechos, a que, por ejemplo, como en este momento, este caso, que la CGT presenta un amparo colectivo de declaración de inconstitucionalidad? Eso es importantísimo aclarar eso, gracias Mary, porque en las acciones individuales los resultados son aplicables solamente al caso particular. Es decir, en caso de que un trabajador que ve afectados sus derechos inicia una acción individual y inicia un pedido de inconstitucionalidad de determinado artículo que le afectó en su relación laboral, el juez puede declarar, como pasó ya en varios casos. Ya hubo al menos 3 casos, ¿no? Más. De cómo se calculaban los intereses, de cómo se calculaba, ¿no?, el crédito laboral. Ha habido, creo que, si no me equivoco, como 5 o 6 ya sentencias en contra, como hubo también una a favor, ¿no?, de la ley. Pero que declara inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad de un artículo del que la persona, el trabajador accionante pide. Ahora, eso sirve solamente para el caso individual, después es un antecedente. Claro. Pero solo sirve para las partes en ese momento. Absolutamente. No es que después, con ese pedido de inconstitucionalidad se aprobado, se hace extensivo al universo de trabajadores. Claro. No. Esa es la gran diferencia entonces. Lo pide la CGT y sí tenemos esa propiedad de que es un paraguas para todos. Al presentar un amparo colectivo, que es una acción colectiva. Exacto. Y aparte está reconocida la representatividad, y esto es muy importante, de la CGT representando el universo de trabajadores. Cosa que la primera acción que promueve la CGT en el contencioso administrativo, el juzgado contencioso administrativo no reconoce la representación de la CGT con la totalidad de los trabajadores. No lo dejan claro en el fallo, como que lo cuestiona. La ley está hecha con un espíritu de desmembrar la representación de los trabajadores. Total. De minimizarla, de favorecer acuerdos individuales, incluso llegó al punto de que hasta permite la renuncia de derechos laborales mediante acuerdos individuales. O sea, el principio de irrenunciabilidad acá se lo mandaban a mudar. Y el carácter protectorio de la ley, ¿no?, que es exacto, una parte fundamental del derecho del trabajo. Viola ostensiblemente el principio protectorio, el de progresividad y un montón de principios de derecho laboral. Fundamentalmente la hiposuficiencia del trabajador. Es decir, eso es fundamental y es muy particular del derecho de trabajo. ¿Qué es la hiposuficiencia del trabajador? Es que a la hora de negociar no es como un contrato entre dos pares en que son, digamos, que tienen sus intereses y negocian en forma igualitaria. No, hay la hiposuficiencia del trabajador es que sus condiciones de negociar son muy inferiores por su necesidad. Frente a la de la patronal. Absolutamente. Ya reconoce la simetría que hay entre el trabajador y el empleador. Ah, está bien, ahora entendí. Entonces el espíritu de la ley se va a basar en que el trabajador no tiene las mismas condiciones que el empleador, que es lógico. Se basaba. Se basaba. Claro, el espíritu de la ley. De la ley de la que teníamos. Claro, no sé si la que tenemos o la que teníamos. De la que teníamos. No sé qué. Hablamos del principio protectorio, es porque la ley, en sus orígenes, la 20.744, la ley de contrato de trabajo, reconoce esa hiposuficiencia, reconoce esa inferioridad de condiciones para negociar permanentemente en todos los artículos de la ley, con lo cual hay una mirada también sesgada que dice, bueno, siempre tiene favoritismo el trabajador, y en realidad no, es porque la ley lo que hace es generar un instrumento para igualar las condiciones, porque, por ejemplo, la reforma permite renunciar derechos laborales en acuerdos individuales.
llevémoslo a una situación práctica en cualquier empleo. ¿Cómo sería? No sé, Marcelo, tenés que renunciar a tus vacaciones. Por ejemplo, dice... Claro. No ¿No es cierto? la ley dice que no... O al aguinaldo, ¿no? Claro. Che, si querés seguir trabajando acá, el aguinaldo... Todo lo que ¿Sabés hace meses o años nos parecía ridículo, nos parecía... Es que parece, sí, parece... Que era de un capítulo de los de Simpsons. Capusotto Sí. o de Mickey Vainilla. No, hoy son cosas que están pasando. Total. Cuando íbamos a las Olimpiadas del NOA, en esa ocasión que te he visto exponer junto a Estefanía Menzi, y le decían a los compañeros, por favor, presten atención, van por la ultraactividad de los convenios, y le explicaban ustedes qué era Sí, la porque no sabía ultraactividad. dado letra a vos. Eso, bueno. No, está bien, pero digo, hace años que desde que Sí. asumió este gobierno que Sí. viene con esa fuerte impronta. Desde diciembre del 23, que quiso hacer mediante decreto todas estas modificaciones y que la CGT lo frenó mediante un amparo, y que lo único que tuvo de positivo es que en la sentencia que el juez acoge el amparo de la CGT y frena ese decreto. ¿Se acuerdan del decreto? El 7023, sí. Exacto. Tiene de muy bueno que la CGT es reconocida como legítima representante del universo de trabajadores en la Argentina. ¿Y por qué ahora la desconocen? Porque el espíritu de la ley es que los trabajadores tengan su situación de debilidad, de menos posibilidad de negociar, de que no tengan representación. De que no podamos reclamar casi absolutamente nada. Y si tienen representación, que sean sindicatos chicos, de empresa, lo más chico posible, no sindicatos de actividad nacionales. Ese es el espíritu. No lo van a lograr. Estoy seguro que no lo van a lograr. Esto va a ser una catarata de juicios individuales, de declaraciones de inconstitucionalidad, mientras dure este gobierno y mientras dure esta ley. Bueno, pero eso es un poco mi opinión, ¿no? No, pero No. es que a nosotros nos interesa muchísimo escuchar tu opinión, justamente, Marcelo. Muchas gracias. La verdad que... Es interesante porque muchas cosas parece? que, bueno, derechos que creíamos que estaban conquistados o que los naturalizábamos como algo que ya era un piso, que ya esto nadie nos lo iba a venir a arrebatar, ahora son cuestionados y puestos en tela de juicio, ¿no? Nada más y nada menos que por el mismo Estado. ¿Saben qué? Perdón, porque ahora Sí, volvemos a... Pero ¿saben qué me acordaba cuando estabas hablando vos? Como que estábamos retrocediendo. ¿Viste que el primer informe sobre la clase trabajadora la hizo un tal Bailet Macé, puede ser? Sí, claro. Bueno, la descripción de las cosas, estamos acercándonos bastante. Estamos Pero en una manera tan regresiva de nuestras condiciones laborales. Y la cuando el gente- gobierno le pide a Violet Macé en ese Roca. momento, le pide un informe esperando, con la expectativa de que el informe sea absolutamente negativo. Era otro el espíritu incluso. Claro. Eran más conscientes de la situación. Claro, Está bien. que plantearon una Mirá situación vos. donde los trabajadores en realidad no eran productivos, eran vagos, donde faltaba trabajadores y No, claro, no. el No. informe termina planteando absolutamente Todo lo otra realidad. contrario, sí. Bueno, ya más adelante Perdón. por ahí nos podemos Sí, adentrar en esas sí, cosas. Sí. Continuemos Invitaría con... a todos aquellos que dicen que este país está lleno de vagos que vayan a alguna estación de tren, a Constitución, al Sarmiento, van a ver que está a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, lleno, repleto de trabajadores que están yendo y viniendo al trabajo y que viajan en condiciones deplorables. Al pañol de cualquiera de las empresas de agua y saneamiento que esta querida federación también tiene, bueno, ahí va a haber gente de las 24 horas, los 365 días del año. Tal cual, sí. Si a ustedes les parece, yo les Sí, propongo no sé. ahora en vivo, en los próximos programas, atender a la huelga, al trabajo de los delegados y abrir para que los distintos compañeros y compañeras que nos están escuchando que hagan las preguntas que en la práctica ellos necesiten, las herramientas que necesiten como para poder enfrentar el día a día. Herramientas para el Excelente delegado propuesta, sindical. excelente propuesta. Me encantó, Sí. Marcelo, me encantó. Bueno. Me encantó. ¿Algo más que nos quieras comentar? ¿Algo que te parezca interesante, que no quede por fuera de este bloque que hemos tenido hoy?
Me parece que el derecho a huelga es algo impensado. La restricción es tan grande, en nuestro caso declarándonos como actividad esencial, con la consecuencia no de tener un beneficio por ser esenciales, sino con la consecuencia desde la mirada de que como esenciales perdemos derecho a reclamar mediante una acción directa, mediante una huelga. Porque cuando fue la pandemia, ahí costaba declararnos esenciales, costaba darnos permisos, incluso hasta para circular. Pero la esencialidad, que evidentemente que somos esenciales, yo no lo discuto, el dar agua, digamos, no solo potabilizar, sino distribuir agua potable para toda la población, ¿cómo no va a ser esencial? Lo que sí, hay que hacer un análisis de esa esencialidad y hay que hacer un análisis de la necesidad de contar permanentemente con el 75% de los trabajadores en cada actividad de que fue declarada esencial que no pueden adherirse a la huelga. Es una locura. Evidentemente el espíritu es restringir, anular el derecho a huelga. Pero próximamente desde la Federación estamos analizando incluso pormenorizadamente con las tareas lo que respecta a obras sanitarias, que con un porcentaje ínfimamente menor, lo que normalmente son las guardias como ¿no? estamos acostumbrados a hacerlas. Sí. Exacto, con esas guardias activas que en cualquier medida de fuerza se respetan y se garantiza el y funcionamiento. nunca ha faltado agua y nunca ha faltado saneamiento. exactamente, y con esas guardias mínimas, con un porcentaje infinitamente menor a ese 75% que plantea la ley, podemos garantizar el servicio y podemos garantizar, como corresponde, un derecho de acción directa, un derecho a huelga de los trabajadores que es constitucional, porque está en la Constitución y en los tratados internacionales. Y si está en la Constitución y en los tratados internacionales es porque alguien lo ha luchado antes, es porque alguien lo ha reclamado antes. Y aquí, entre una estudiante y un gran maestro, hemos tenido nuestro bloque de la ley y el desorden, al cual nosotros, con Marcelo y con Mary, les proponemos a ustedes que hagan las consultas para que si está desordenado, entre todos lo podamos ordenar. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Y felicitaciones a vos. Me gusta esto que propuso Marce para el próximo programa. Si hay algún compañero que tiene alguna consulta, alguna duda, para llevar al llano a sus compañeros a ver de qué se trata todos estos derechos colectivos que están siendo vulnerados o que están en peligro, acerca del derecho a huelga, la libertad sindical, un montón de otras cuestiones. Vamos a profundizar a partir de la semana que viene, pero si alguien tiene alguna duda o alguien tiene alguna pregunta puntual, nos la puede mandar a los canales que siempre les decimos. Excelente. Pasó por Mundo Sanitarista esta herramienta sindical que es Marcelo Dueto. Vamos a un temita y enseguida regresamos.